la pantalla. Sí, doctora. Sí, se ve. ¿Sí? Lo que pasa es que mi máquina está un poco lenta. Espérenme. Inicio aquí. Ok, algunas cosas van a ser un poquito repetitivas, pero es para ir avanzando ya a la siguiente fase, que es la elongación. Si nos da tiempo, hoy la revisamos, si no, el martes. Y terminación, yo creo que sí. A ver, permítanme. Dejen, comparto pantalla completa. Y me dicen si sí se ve la pantalla completa. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, en relación al, ya mencionamos en la clase anterior los requisitos para que se lleve a cabo esta transcripción. Pero bueno, son muchas las moléculas y las proteínas, como ya vieron en el artículo, que van a participar desde la fase de preinicio para que esto se lleve a cabo. ¿Esto a qué se debe? Algunas bibliografías coinciden en mencionar que es principalmente la cantidad de elementos, proteínas, factores de transcripción, secuencias promotoras, etcétera, son necesarias porque el DNA, principalmente el de células eucariotas, necesita, ya sabemos que necesita formarse una horquilla, ¿sí? Y separarse esa doble cadena para que la polimerasa pueda actuar sobre ella, ¿sí? Entonces, dada esta limitación, como dice aquí, de acceso, que va a tener la RNA polimerasa a la cadena que va a ir copiando, es que se hace necesario toda la cantidad de proteínas y de factores para poder llevarla a cabo. Repito, dependiendo de la bibliografía, van a ser diferentes los nombres que se les asignen, o inclusive la cantidad, ¿no? Y cada vez, entre más reciente sea esta bibliografía, los análisis que se hacen de este proceso, como ya lo vieron en el artículo, mediante técnicas mucho más avanzadas, pues más se describen moléculas, ¿sí? Entonces, vemos aquí esta diferencia entre el RNA a sintetizar o a transcribir por parte de las bacterias, y el eucariote, ¿no? Que es más complejo. También va a variar el proceso de transcripción dependiendo si son organismos menos complejos a las células eucariontes o de humano. La forma en que la cantidad y la forma en la que se van a ir agregando todos los factores de transcripción, pero aparte proteínas que inclusive van a estar en una porción muy específica de la RNA polimerasa y que nunca van a tener contacto con el DNA, pero son necesarias. Me refiero a la parte del RNA polimerasa. Ahorita vamos a ver que es un mediador, ¿sí? Y como aquí lo dice, los factores y todos los elementos necesarios para que se lleven a cabo la transcripción los podemos englobar en esta clasificación. En azul, factores generales de la transcripción, por sus siglas en inglés los encontramos en varios artículos como GTF, que son estos 6
TF2B, TF2D, TF2E. Bueno, aquí nos falta el TF2A, ¿sí? Porque nada más hay 5, pero faltaría agregar el TF2A, que va a también participar en la transcripción de células eucariotas. Y otro apartado, otro grupo importante es este mediador, ¿sí? Que va a tener alrededor de 35 subunidades formando este complejo de proteínas, que va a estar acoplado a la RNA polimerasa, o va a formar parte de la RNA polimerasa, y así se conoce como mediador. Y obviamente la RNA polimerasa, en este caso 2, como ejemplo general. Este esquemita ya lo habíamos visto, en base a las subunidades que contiene la RNA polimerasa. Este mediador, les decía que forma parte de la RNA polimerasa, y como lo dice en el artículo, va a tener importante participación regulando de alguna manera la función que va a tener la RNA polimerasa. Si no me recuerdo, forma parte de este RPB1, perdón, pero lo vemos aquí más clarito. Esta es la RNA polimerasa en su conjunto, la dirección en la que va a ir avanzando para sintetizar esta cadena de RNA. Recuerden, los nucleótidos siempre se van a ir agregando, ¿a dónde? Al extremo 3', aunque la cadena crece de 5' a 3', ¿de acuerdo? ¿Dónde está este mediador? Permítanme. Pues hasta acá, miren. Es este, ¿sí? Este complejo multiproteico que forma parte de la RNA polimerasa, inclusive tiene mayor tamaño, ¿verdad?, por el número de proteínas que lo forman, que la RNA polimerasa como tal. Queda aquí a un lado, y vemos que al lado de formando parte de la RNA polimerasa, se van a ir agregando los factores generales de transcripción, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí vemos otro esquemita. Inclusive, aparte de los factores generales de la transcripción, se llaman generales porque van a ser comunes tanto en células procariotas como en células eucariotas. También hay activadores. Y vemos en este esquema también, en los dos, la parte de cuando un gen está activado, o la secuencia en ese DNA de doble cadena, para que se lleve a cabo la transcripción. Hablamos de la cromatina cuando están apagados. Bueno, pues la cromatina está condensada a medida que hay desmetilaciones y van dando varios procesos. Entonces la cromatina se descondensa para quedar para dejar más expuesta esas cadenas de DNA, ese material genético que se va a transcribir, ¿sí? Entonces, eso ya lo habíamos mencionado, pero quiero hacer hincapié porque el artículo, si ya lo leyeron, de eso trata, ¿no? De cómo evidencian los diferentes componentes de la RNA polimerasa y algunos pasos, inclusive, de cómo estaba funcionando durante la transcripción. Aquí vemos las salidas o probables salidas del tránscrito, dónde está el centro activo para que actúe, en este caso, el magnesio. Aquí vemos la doble cadena de DNA, el RNA recién sintetizado, esta porción que se llama, bueno, en inglés es clamp,
en español es esta pinza, y unas mandíbulas, ¿no? Según que vemos por acá, en este dibujito de este esquema de la RNA polimerasa. Ok, ya hemos mencionado entonces los elementos, me regreso a esta, que van que deben estar presentes para llevar a cabo la transcripción. Aquí vemos otro esquemita, ¿sí? De esta RNA polimerasa. Ya vimos también que esta RNA polimerasa debe, o tiene este dominio CTDD para que se debe fosforilar para empezar a elongar, ¿sí? Cuando no está fosforilada, recordemos que puede iniciar la transcripción, pero no va a iniciar como tal la elongación o el alargamiento o el crecimiento del RNA que se tiene que sintetizar. A ver, permítanme. Bueno, esto ya lo vimos. Inclusive hay proteínas que se unen a este DNA que tiene que adoptar cierta forma, ¿sí? Formar algunos lo describen como un lazo, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede expuestos o puedan unirse todos los factores de transcripción y también la RNA polimerasa. Miren, aquí lo vemos igual, en esta forma, al DNA de doble cadena. Vemos que hay secuencias que son algunas silenciadoras, otras potenciadoras, o represoras también. Las silenciadoras, así se les conoce. Las potenciadoras pues son activadoras, enhancers en inglés. Y vemos todo el complejo antes de iniciar la transcripción. Hay activadores. Todos estos que vemos aquí en naranja son algunas de las proteínas que forman a este complejo que denominamos mediador, que de alguna forma va a estar formando parte de la RNA polimerasa, ¿sí? Para su función. Y varias de esas proteínas pues son coactivadoras para que funcione adecuadamente esa RNA polimerasa. Sabemos los factores generales de transcripción y su unión en una porción a la caja TATA, ¿sí? A esta región del DNA, antes inclusive del primer nucleótido que se va a transcribir, le llamamos promotor basal. Vean, aquí está el complejo del mediador que les decía, y la cantidad de proteínas, por ejemplo, que van a estar formándolo en una levadura y en el humano, que todavía son muchas más. Varias de estas se mencionan en el artículo, por eso se los estoy ejemplificando con estos esquemitas. Ok, para ya hablar del inicio, ya vimos las condiciones en las que debe estar este DNA, los factores que deben estar presentes, y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de este inicio, y empezamos con este esquema donde vemos cómo en eucariotas, a partir del nucleótido numerado como +1, se van a ir integrando los factores generales de transcripción que ya hemos mencionado. ¿Sí? ¿Por qué son necesarios estos? Porque la RNA polimerasa no puede reconocer al sitio donde va a iniciar la transcripción. Entonces, por eso son necesarios estos factores generales de transcripción, en especial el TBP y el TF2D, se integran y forman lo que se llama el complejo cerrado de toda esta unión. El TF2H va a modificar
tiene actividad de helicasa, entonces va a modificar ese complejo y lo va a volver abierto, o como se denomina. Luego ya en el carboxilo terminal de la RNA polimerasa, se tiene que fosforilar, como ya vimos, para que esté activa e inicie la transcripción, ¿de acuerdo? La transcripción, pero también la elongación. Una vez que inicia, ya después viene la elongación como tal, que es la adición de todos los nucleótidos, pero bueno, aquí lo vemos más detallado. En el artículo lo mencionan, sí también, pero no se enfocan mucho en el inicio, sino más bien en la elongación, ¿verdad? Ya cómo va avanzando ese RNA polimerasa, e inclusive describen varias fases. La pausa, por ejemplo, la liberación del factor, de los factores de transcripción, ¿sí? Cómo una vez que empieza a elongar ya la RNA polimerasa, se liberan algunos de esos factores. Aquí en este esquemita sí se habla de una etapa de preinicio, en donde la TBP, que ya habíamos mencionado, el factor de transcripción general TBP, se une a la caja TATA, ¿sí?, que tomamos como ejemplo la mayoría de las veces, y de esta manera va a interactuar con el surco menor del ADN. En esa posición se va a localizar esa secuencia de TATA para activar el complejo de preinicio, lo que denominan en algunas bibliografías como preinicio, y es esto lo que curva la doble hélice. ¿Recuerdan que les había dicho de que el DNA tiene que formar ese como lazo curvándose? Esta interacción de este factor general en esa posición, en esa secuencia, es lo que hace que se curve ese DNA de doble hélice. Pero también se agrega el factor, es necesario que se agregue el factor 2D para que esto se lleve a cabo. Aquí tenemos al primer nucleótido que se va a transcribir, la caja TATA está antes, y por eso se llama que es una etapa de preinicio. Posteriormente, el factor de transcripción 2A, va a controlar o va a ayudar a la función de ese TBP, de ese factor TBP, y también va a permitir al otro factor, al TF2D, reconocer la región hacia el extremo 5' para que se lleve a cabo todo lo anterior. Después viene el factor TF2B. Va a proporcionar o ayudar a proporcionar una mayor superficie de reconocimiento para que ahora sea la ARN polimerasa, ¿sí?, la que llegue y se ancle o se adhiera a esa zona donde va a iniciar la transcripción. Esa es la función de estos factores. Ok, ya después se forma entonces un complejo, como vemos aquí, entre el TF2F, que es otro factor, y la ARN polimerasa, y así la enzima queda entonces anclada o colocada en el inicio o en el lugar donde va a iniciar la transcripción. Se une también el factor TF2E. A su vez va a controlar la unión o el reclutamiento del factor TF2H, que es el siguiente. Factor 2H va a tener actividad de helicasa y es el que va a desnaturalizar al ADN. ¿Para qué? Para exponer la secuencia nucleotídica
que se va a transcribir mediante la ARN polimerasa. Y bueno, en general, todo este proceso se va a llevar a cabo ¿para qué? Para unir los primeros 10 enlaces o 10 nucleótidos, formando 10 enlaces nucleotídicos. Algunas bibliografías manejan 9, ¿no? Y otros 10. Y empezar entonces esa síntesis. Una vez realizado esto, es que se habla de que se liberan todos los factores de transcripción. Estos factores generales que participaron se van a liberar, excepto el TBP. Este queda unido a la caja data, es lo que se describe. A ver, permítanme. Bueno, aquí ya vemos cómo va avanzando que está ya formada la horquilla o la burbuja de transcripción. Algunas bibliografías lo manejan como fábricas, ¿no? Fábricas de transcripción. Y va avanzando la RNA polimerasa, agregando los nucleótidos, y aquí vemos al RNA naciente, que se va separando a medida que esta transcripción o la elongación de la transcripción va avanzando. Aquí vemos ya la etapa de la elongación de manera muy, muy general. No me voy a detener ahorita en esta, pero mencionarles ya un poquito más, permítanme, de este proceso. Voy a cambiar de presentación, a ver si aquí tengo algo más que comentarles sobre. En sí, en la fase de inicio, pues, aunque sí tiene su complejidad, diferencias entre procariotas y eucariotas, pues es más que nada el proceso de adición de los factores generales, como ya fuimos mencionando, para producir esa primera secuencia de 10 nucleótidos de ARN, y así quedan libres los factores que participan, o los factores generales que van a participar en la transcripción. Ya hablamos de las RNA polimerasas, y bueno, recordarles nada más que cómo está constituida un promotor de clase 2, aquí ya no se ve, pero recordemos por qué se les llama de clase 2. ¿Quién me dice? ¿Nadia? Si yo pregunto por qué se llaman o por qué hay promotores de clase 2. Denise. Ay, doctora, no me acuerdo. ¿Nadie? Bueno, no, le estoy preguntando a Denise. Bueno, es igual. Recordemos que se llaman de clase 2 porque, ¿o sí me están escuchando? Sí, doctora. A lo mejor yo estoy hablando. Sí, doctora, pero no recuerdo muy bien por qué es clase 2. Lo vimos desde la clase pasada, pero bueno, por eso no me gustan las clases en línea, pero ni modo. Así tenemos que estar. Recordemos que se llaman de clase 2 porque van a ser promotores que van a estar que van a estar en genes que van a transcribirse mediante las RNA polimerasas 2.
¿Y cuáles son estas? Las que van a sintetizar o a transcribir, a procesar la mayoría de los RNAs mensajeros, ¿no? La mayoría, por tanto, de las proteínas. Ok, espero que no se les olvide para el examen. Bueno, esta estructura básica va a constar entonces de un promotor, ¿sí? Como tal, que va a ser una secuencia que ¿dónde va a estar? En posición río arriba. Cuando decimos río arriba, ¿en dónde está, Denise? Hacia la región 5, perdón, hacia la región... Más fuerte porque creo que tienes audífonos, ¿no? No, Cuando se ponen audífonos no los escucho. Habla muy sí. bajito. ¿Ahí me escucha? ¿Me repites otra vez? Hacia la región 5'. Exactamente. Entonces, obviamente del inicio de la transcripción, donde se va a unir el complejo de transcripción que ya vimos, ¿no? Al inicio, desde el preinicio, inicio. También va a haber factores de transcripción, no factor, sino factores. Ya vimos que son proteínas. De estos tenemos a los generales, que ya mencionábamos, el 2F, el 2B, el 2A, ¿sí? Y se van a unir a esas secuencias del DNA río arriba, como ya dijimos, o hacia el extremo 5', para estimular de alguna manera, pero también pueden activar o estimular o reprimir, como ya mencionamos, la actividad de todo este complejo, uniéndose ya sea a la secuencia promotora o a alguna región de la RNA polimerasa para que vaya iniciando la transcripción como tal y ya después la elongación. Hay promotores mínimos, ¿sí? En células eucariotas que van a ser secuencias de ADN mínima que se requieren para que inicie la transcripción correcta in vivo. Estos promotores mínimo de eucariotas van a constar de 40 pares de bases, van a estar situadas obviamente hacia el extremo 5', pero también hay algunas situadas hacia la derecha o río abajo o en extremo 3' del inicio de la transcripción. A eso le llamamos cómo está conformada la región promotora. Aquí vemos varios factores de transcripción que ya hemos ido mencionando. Una cosa, a la caja TATA también se le llama caja de Goldberg-Hopkins, ¿sí? Esto, por que la describió o tal, también se le llama así. Es homóloga con la caja Pribnow, que va a ser una caja o una secuencia promotora en procariotas, ¿de acuerdo? Aunque también hay procariotas TATA como tal. Bueno, ya vimos también algunos factores y su localización aquí con respecto al inicio de la transcripción, que como hemos venido repitiendo, siempre vamos a localizar, a denominar con un +1. Ok, mencionamos también la participación de amplificadores y silenciadores, enhancers en inglés y silencers, que van a estar hacia los extremos del inicio de la transcripción y son diferentes secuencias. También hay que tener presente los complejos de proteínas que van a integrar las señales de regulación tanto de los factores de transcripción como de señales provenientes de la célula. Muchos de estos están conformando, repito, al mediador. ¿Sí? En humano
creo que son hasta 52 proteínas que lo van a estar conformando. Lo menciona el artículo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las proteínas que conforman a este complejo molecular no se van a unir al DNA como los factores de transcripción. Los factores sí, en algún momento, dependiendo de cuál, sí van a estar actuando con el DNA. Las proteínas o estos factores que forman al mediador no van a interactuar con el DNA, solo se van a unir ¿a dónde? A la RNA polimerasa, como ya les había comentado desde hace rato. Pero sí van a tener participación regulando la actividad de algunos factores generales de transcripción y también, como ya lo mencionamos, al dominio terminal, al dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes, son también proteínas o motivos de unión al DNA, de los cuales tenemos varios, que de alguna manera interactúan durante la transcripción e inclusive en la regulación posttranscripcional. Ya lo habíamos mencionado desde que revisamos estructura de DNA. También no hay que perderla de vista. El ensamblaje de varias de los factores generales de transcripción. Nada más que déjenme ubicar si estamos hablando de procariotas o eucariotas. Ya les había dicho que se lleva a cabo mediante un ensamblaje en donde el complejo primero queda cerrado y después abierto. Pero bueno, es el proceso de adición de los factores de transcripción para que inicie posteriormente la elongación como tal. Bueno, ustedes les había dicho que para que se lleve a cabo la activación de la RNA polimerasa en el carboxilo terminal o en el dominio CTD, como se describe, debe de haber repeticiones en tándem de esta secuencia de 7 aminoácidos, una tirosina, serina, prolina, trionina, serina, prolina, serina, que tenemos aquí. Estas secuencias son importantes para fosforilar y desfosforilar esa RNA polimerasa y que empiece a actuar. Y son importantes porque está conservada evolutivamente, ¿sí? Es una secuencia muy, muy conservada de estos aminoácidos. Por aquí vemos la RNA polimerasa, factores de transcripción que ya se unieron y el mediador que va a estar participando, como su nombre lo dice, controlando la actividad de varios de estos factores de transcripción y de la RNA polimerasa. Va a estar unida a ella, pero nunca se va a unir al DNA. ¿Sí? Este dominio CTD de la RNA polimerasa también es importante porque a medida que en este momento en su momento hablaremos de la elongación del RNA recién sintetizado, pero también este dominio de la RNA polimerasa es importante porque va a estar regulando los procesos de adición para formar la caperuza en extremo 5' y también la cola de polía en el extremo 3', a medida que se va a llevar a cabo la transcripción. Este dominio también va a regular
el corte y empalme alternativo del RNA recién sintetizado. ¿Para qué? Para volverlo maduro, como ya hemos comentado. Entonces, no pierdan de vista este CTD. Ahora bien, como característica general de la transcripción en genes de clase 2 de eucariotas, y que recuerden que son los que van a transcribirse para formar a los RNA mensajeros que van a dar origen a la mayoría de las proteínas, hay que tener en cuenta que se forma una unidad de transcripción y hay secuencias promotoras específicas, se lleva a cabo mediante la RNA polimerasa 2, hay factores de transcripción generales que deben de participar. De esos dos, de ese DNA, una hebra es codificadora y otra no es no codificadora. Con respecto a la traducción, es sucesiva, sí. O más bien, es anterior a que se lleve la traducción para la síntesis de esas proteínas. La síntesis, recuerden, de ese RNA que se está recién sintetizando va a ser en dirección 5' a 3'. Consta básicamente de 3 fases, como también lo menciona el artículo, aunque otras bibliografías mencionan que hay una fase de preinicio, ¿no? Se lleva a cabo o tiene que llevarse a cabo esta formación en los extremos 5' y 3' de secuencias que van a proteger a ese RNA mensajero. Por un lado, en 5' tenemos la formación de la caperuza y en el extremo la formación de la cola polía. El corte y empalme el corte de intrones, el empalme de exones, para finalmente ese RNA o primer transcrito pueda migrar al citoplasma como un RNA mensajero ya maduro, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos venido mencionando. La formación. Esto les decía, son los modelos para la formación de un complejo de preinicio, ¿sí? Esta imagen creo que viene en el HARP, pero no me acuerdo en qué bibliografía. Puede ser por pasos, ¿sí? En donde se van aumentando, incorporando los factores de transcripción, incluida la RNA polimerasa 2, el mediador que vemos por acá, y o también existe el modelo de formación de ese complejo de preinicio, o en el preinicio, diría yo, de holoenzima, en donde se forma todo el complejo con factores de transcripción, el mediador de la RNA polimerasa y esta también, y ya se incorporan a la secuencia promotora para iniciar ya la transcripción. Ok. Aquí vemos las cadenas que ya habíamos mencionado para llevarse a cabo. Esto ya lo mencionamos, es la formación del complejo de inicio. Ok. Una vez que se formó el complejo de inicio, ya dijimos que es necesario que previo esté desarrollado esa doble cadena de DNA para que queden expuestas las secuencias, puedan ser localizadas por los factores generales de transcripción y servir de señal para incorporar todos los elementos
necesarios para que se vaya llevando a cabo esa o para que inicie. Están aquí la formación de los primeros enlaces fosfodiéster, que también ya habíamos mencionado cómo se lleva a cabo a partir de nucleótidos fosfato en forma libre, que con la participación de ATP se empareja al nucleótido numerado o denominado como +1 en la hebra molde de DNA, y se va a emparejar otro al nucleótido en +2 de la misma hebra, y así sucesivamente se va a ir llevando a cabo la síntesis de esos primeros nucleótidos al inicio, inclusive antes de que empiece la elongación como tal. Y repito, una vez formados los primeros 9 o 10, se da la liberación de los factores o de algunos factores generales de la transcripción. La superficie de contacto del DNA o que va a estar expuesta a esta transcripción va a estar constituida por 180 aminoácidos del extremo C-terminal de la RNA polimerasa. Algunas otras consideraciones. Bueno, ya, hablar como tal, no sé cuánto quede, perdón, a ver, permítanme. No ha llegado 16 minutos, entonces vamos a terminar esta parte de el inicio de la transcripción o consideraciones. Una vez que ya se dio el reconocimiento, se agregaron los factores de transcripción a la RNA polimerasa y se sintetizaron los primeros, se desnaturaliza el promotor. Repito, se formaron 9 o 10 adiciones de nucleótidos, se libera el promotor, la hebra molde desnaturalizada entra al sitio activo de la RNA polimerasa, se inicia la síntesis, el extremo o dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa es fosforilado en varias posiciones, ya vimos cómo, y entonces la RNA polimerasa se libera o se separa de los factores de transcripción que ya vimos, factores de transcripción generales, y solamente recuerden que el factor TBP es el que queda unido a la caja TATA. En vivo, o la descripción que se tiene de lo que sucede in vivo, de lo que se ha observado, es que además de los factores de transcripción generales que hemos venido mencionando, es necesario 2A que ya les había yo dicho, ¿sí? Que nos faltaba en esa lista de 6, perdón. ¿Por qué? Porque se considera un factor de transcripción, pero cuando la transcripción ocurre in vivo, se lleva a cabo in vivo, in vitro no. Se va a unir a caja TATA y al factor TBP. Así, de esta manera, estos factores unidos ya a TBP forman el factor TF2 y se puede llevar a cabo la transcripción, aún en promotores que van a carecer de la caja TATA. Aquí es un esquemita de cómo se lleva a cabo la transcripción, pero de la RNA polimerasa 1, ¿sí?
Ya vimos, esta RNA polimerasa 1 va a dar origen a los RNA ribosomales y va a utilizar factores de transcripción generales, pero distintos a los de la RNA polimerasa 2 que ya hemos venido mencionando. E igualmente van a reconocer a otras secuencias promotoras. ¿De acuerdo? Vemos aquí. Inclusive hay un factor que se llama OAF, el H3H4, por su función de helicasas, pero el que sí participa es el TBP, es común. Y esto, otras características de esta transcripción es que no requiere hidrólisis de ATP, el elemento core, que es el elemento o la secuencia donde se va a llevar a cabo la transcripción, va de menos 40 a más 5. Estos son los factores de transcripción generales para este tipo de genes: el UAF, el UCE, el factor core y el TBP que ya habíamos mencionado. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que para que se lleve a cabo la transcripción por la RNA polimerasa del tipo 3, que da origen a los RNAs de transferencia y al RNA 5S, va a reconocer otros elementos de control en los promotores, es diferente. Igualmente que la transcripción mediante RNA polimerasa 1 no va a requerir hidrólisis de ATP, etc. Y son estos los factores, en este caso, que van a participar en el inicio: el TF3B, TF3C, y que en su caso el TF3C va a reconocer a los elementos de control. Después se une el T3B, y bueno, de alguna manera también reconocen a promotores que no tienen caja TATA, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya tiene que ver con el proceso de elongación, que vamos a comentar ya como tal, la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya que nos quedan, bueno, según 10 minutos. No, doctora. Entonces, por ejemplo, sería lo mismo. Bueno, lo que entiendo es que sería como lo que sucede en polimerasa 2, sucedería lo mismo en polimerasa 3, ¿verdad? Sí, en cuanto al reclutamiento de factores de transcripción, que no van a ser los mismos. Ajá. En cuanto al proceso en general. ¿Por qué? Porque además van a reconocer también secuencias diferentes, que no son tantas como sucede en la polimerasa 2. Es que, por ejemplo, en el complejo de la polimerasa 2 está el 2DT, algo así. Igual sucede lo mismo en polimerasa 3, que sería lo último que nos enseñó. Sí. Entonces son como, bueno, obviamente lo que le corresponde a polimerasa 2 y lo que le corresponde a polimerasa 3, ¿verdad? Así es, sí, los factores de transcripción que se van a ir uniendo y y las secuencias promotoras que se tienen que reconocer para iniciar esta transcripción van a variar. Sí. Pero en sí los pasos y el proceso pues se dan de alguna manera o forma similar. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Nos quedan 10 minutos, vamos a considerar 5 para que no nos corte. Estos son datos en relación al artículo. De hecho, son datos relacionados a la técnica que emplea, ¿no? Ay, se me fue el nombre ahorita. Aquí está.
la tomografía, microscopía crioelectrónica y tomografía también crioelectrónica y espectrometría de masas de reticulación, XLMS, que pues le merecieron en 2017 apenas el premio Nobel, ¿no?, a estos químicos, o el premio Nobel de Química, por desarrollar esta técnica, mediante la cual se van a poder obtener imágenes como las que muestran en el artículo. Así se obtuvieron con esta técnica, que utiliza proyección de imágenes mediante construcción de 3D de estas imágenes de macromoléculas. Ya las identifican y crean estos modelos en 3D, ¿no? Básicamente en eso consiste la técnica con la cual se obtuvieron todas estas imágenes que nos muestran en el artículo. ¿Por qué es importante? Aparte de que nos muestran cómo se van incorporando estos factores de transcripción, inclusive los factores o proteínas que forman al mediador de la RNA polimerasa, o que se une a la RNA polimerasa, nos hablan de fases, ¿no? De fases o de procesos que suceden los tenía numerados por aquí, pero no me acuerdo, a ver, permítanme. A lo largo del proceso de transcripción, ¿no? Pero bueno, lo mencionamos la siguiente clase para que no nos vaya a cortar. Aquí, lo que denominan la pausa, así como la RNA polimerasa va pausando, cómo se limita o hasta dónde puede avanzar la RNA polimerasa y por qué, cómo se limita o después de una pausa vuelve a actuar esa RNA polimerasa, los procesos de empalme y obviamente la terminación, ¿no?, del proceso de transcripción. Está interesante y es muy reciente, ¿no?, es de 2022. Por eso les digo, a medida que vaya avanzando el tiempo y el estudio de cómo se lleva a cabo todo este proceso, porque hay algunos, lo menciona en el artículo, que todavía no están completamente descritos, ¿verdad? En cuanto a, si no me recuerdo, pues a la pausa. Pero bueno, lo comentamos ya cuando vemos elongamiento y terminación, la siguiente clase, que todavía nos veríamos el martes en línea. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, el examen sería el jueves, ¿sería en el mismo horario o sería en otro? Pues díganme ustedes, yo podría jueves, ¿qué es jueves? Ay, veintitantos. Jueves de la próxima semana. Me dicen, por favor, si pueden, si quieren a las 7, 8 o 10. Ese me trabó, esto no puedo salir. Sería el jueves 21, doctora, y ese día también le entregaríamos el resumen, entonces. Ese me lo envían por correo, por favor. Ah, ok. Sí. Y el martes todavía nos vemos en línea. Ok, sí. Y me avisan a qué hora nos veríamos para el examen. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. A las 11 no, porque tengo otra clase. Podría ser a las 12 o 1. O 9, no sé. Ustedes me avisan. Pónganse de acuerdo, por favor.
Bueno, nos Ok. vemos entonces. Sí, Gracias, Sofía. Hasta Gracias, luego. doctora, que tengan buen día. Gracias. Gracias, buen día.